Entonces, la doctrina es la doctrina de la redención limitada. Ya hicimos un panorama general de estas doctrinas, en donde estamos detenidos. Estamos en las doctrinas de la gracia, número 1, la depravación humana, número 2, la elección incondicional, y hoy número 3, la redención limitada. Y es hermoso ver la consistencia de una forma progresiva que todas estas doctrinas tienen, y nos van a ayudar a poner orden en nuestra mente, y hoy muchas preguntas van a ser aclaradas. Si vayan apuntando sus preguntas para el final y dedicarle un tiempo, porque yo sé que esta doctrina va a generar preguntas. El punto aquí importante de esto es empezar desde la palabra redención. Redención. Si los amigos arminianos empezaran por esta palabra, no habría tanto problema, porque la palabra redención, lutro en griego, es el precio que se paga para dejar en libertad a alguien que está en una suma esclavitud. El precio que se paga para dejar en libertad a algo o a alguien que está en una suma esclavitud. Una palabra que nos va a ayudar mucho en nuestro siglo XXI, en nuestro querido México, es la palabra rescate. Rescate, el precio que se paga por dejar en libertad a alguien que fue secuestrado, ¿no? Bueno, no es el mismo concepto con la Biblia, porque la Biblia habla de algo peor, algo peor, ¿sí? Porque un secuestrador solamente se lleva tu cuerpo, pero tu mente no. Y esta cautividad que tiene al ser humano es de su mente, sus emociones, su voluntad, su naturaleza, todo. Por eso, esta palabra de redención nos va a ayudar a entender una pregunta. A cada doctrina de las doctrinas de la gracia le hemos hecho una pregunta. A la depravación humana le hicimos la pregunta: ¿puede el hombre salvarse a sí mismo? ¿Verdad? Y a través de más de 60 versículos vimos que no. El ser humano está tan roto que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Está en un estado de inmundicia, está en un estado de oscuridad, ama tanto al pecado, ama tanto el mal, que a sí mismo no se puede salvar, necesita que alguien lo salve. En la doctrina de la elección incondicional le hicimos otra pregunta, una segunda pregunta a la segunda doctrina, y preguntamos: ¿cómo salva Dios? ¿Verdad? Y alguien diría: bueno, pues es Cristo, el de la cruz. Hay algo antes de... Sí, Dios salva escogiendo a las personas, y obviamente la cruz de Calvario está dentro del todo de esta doctrina. Dios salva eligiendo a personas, y son escogidas antes de la fundación del mundo. Sus nombres son escritos en algo que se llama, en Efesios capítulo 1 del 3 a 5, en el libro de la vida, ¿verdad? A esas personas Cristo viene y paga la justicia divina, los delitos que estas personas habían cometido contra la ley moral de Dios. Cristo viene a pagar la deuda que estas personas elegidas antes de la fundación del mundo le debían a la justicia divina, y cuando se les predica el Evangelio, se les notifica que a través de la gracia salvadora y la fe salvadora son los objetos de la redención de Cristo. Son justificados, regenerados, y empiezan un proceso de santificación, y son los que entrarán a la gloria después de su muerte. Entonces, esta doctrina de la redención nos va a ayudar a entender y a contestar esa pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? A ver, oye, doctrina de la redención limitada, ¿por quiénes murió Cristo? Primera pregunta: ¿por nadie? ¿Por todos? ¿O por algunos? Y los amigos arminianos dicen por todos. El catolicismo romano por todos, y así muchos grupos evangélicos, ¿no? Bueno, otra vez,
Disculpa, doctrina de la redención limitada. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por nadie? ¿Por todos? ¿Por algunos? Bueno, vamos a ver. Por nadie. Primera opción, por nadie. ¿Dios tenía la obligación de venir a morir por alguien? Nada, ninguna. Él vivía en una paz eterna, ¿no? Y no tenía la obligación legal, penal y jurídica de venir a rescatar a los seres humanos. Número 2, por todos, como nos dicen los grupos arminianos, por todos. Bueno, entonces, ¿y la justicia divina qué? ¿La justicia divina qué? ¿La santidad ofendida de Dios qué? ¿La ley moral de Dios quebrantada qué? ¿Cómo iba Dios a solucionar que millones de seres humanos hayan escupido su ley, se hayan vomitado sobre su gracia, sobre sus bendiciones, que le hayan dado la espalda y aparte hayan crucificado a Cristo? No, esa no es la respuesta, de tal manera que por algunos, y es lo que vamos a demostrar en esta tarde, ¿sí? Ahora, Dios ya demostró esto en la historia. Pregunta, en la primera respuesta, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por nadie? Alguien diría, ay no hermano, eso se me hace bien cruel, ¿no? Bueno, quiero recordarles que hubo evangelio para los ángeles caídos. No, ¿verdad? ¿Está escrito en el libro de la vida algún ángel? ¿Cristo derramó una gota por alguno de ellos? ¿Qué creen? Dios decidió aplicarles a ese grupo de personas la justicia. ¿Sí? Y la pregunta que siempre he hecho, y disculpen que sea yo necio, ¿no? ¿Aplicar justicia es cometer injusticia? No. Entonces, si Dios les aplicó la justicia y dijo a nadie, ¿está cometiendo algo injusto? No, ¿verdad? Por todos, y que Dios hubiera pasado por alto a todos, y que su ley, su persona, su hijo, y todo esto hubiera sido, Dios hubiera sido el espectáculo del pecado humano. No. Por eso, por algunos es la respuesta que la Biblia nos da. Entonces, la misma palabra redención, en la cruz del Calvario, ¿por quiénes estaba muriendo Cristo? ¿Por quiénes? Aquí es lo interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario tenemos 38 años haciendo este dibujito porque lo necesitamos. Aquí está un pecador arrepentido y acá atrás trae su petaca de culpa. Si pudiéramos ver la culpa de las personas, no tienes esa idea. Son mochilas y mochilas y mochilas y mochilas que mucha gente anda cargando. La mujer que violaste, los abortos que tuviste, los adulterios, la droga, una lista de cosas, ¿no? De tal manera que cuando Cristo murió, le aseguró la salvación a algunos. Esos algunos ya son salvados, justificados por la obra de Cristo, y se les notifica en el día en que se les predica el Evangelio, en un estudio como este, o leyendo la Biblia de una forma privada, o en un estudio bíblico, escuchan el verdadero Evangelio de la gracia, son convencidos de su pecaminosidad, Dios produce el querer como el hacer, Dios les da la fe verdadera, el arrepentimiento para vida, les cambia su corazón, les da vida, etcétera, etcétera, todo el paquete de la salvación,
y Dios confirma que a esas personas son salvos. Por eso, redención, el precio pagado por algunos, no por todos. ¿Y cómo solucionamos este problema? Bueno, los arminianos sostienen que Cristo murió para salvar a todos, pero que no les garantizó la salvación a nadie. ¿Cómo? Sí, Cristo ya fue crucificado, pero no les aseguró la salvación a nadie. O sea, es como si yo estuviera en un tianguis. A ver, como una oferta, como una propaganda, pásele, a ver, ¿quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere a Cristo? Por allá, ¿alguien más quiere más a Cristo? ¿Alguien más? Cristo ya murió por tus pecados, ¿alguien más quiere recibir a Cristo? No, perdóname, pero 3 puntos y me brinco. ¿Por qué? Porque como Cristo no le aseguró la salvación a nadie, se la predican a todos a ver quién es el más inteligentioso y dice, yo, y por ti Cristo murió, y ahí le aseguran algo, no, sin haber predicado el Evangelio. El Evangelio es un imán que atrae al corazón del predestinado como si fuera un metal, y es atraído y llevado a Cristo y llevado al Calvario. Esa es la primera parada que tienes que tener en tu vida. No hay otra, ¿sí? Tienes en tu vida una cita con el Calvario. El Evangelio te va a llevar allí, vas a escuchar el Evangelio y se te notificará. Ese día, espiritualmente, es Dios Espíritu Santo el que lo hace, se te notificará que eres salvado. Ese día, tu mente se iluminará, una lista de cosas que ya hemos enseñado, y esa persona quedará salvada. Será justificada, regenerada y empezará un proceso de santificación de una forma maravillosa. Empezará a divorciarse de su pandilla, de sus amigos peleoneros, de las drogas, de su amante, de tantas cosas. Empezará a separarse y empezará solito a empezar a vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Por eso esta es una redención, porque la pregunta, si hay una redención universal, entonces, pregunta, si Cristo ya pagó el rescate por todos los seres humanos, ¿todos los seres humanos van a ir a la gloria? Pero si ya, a ver, ¿aquí qué falló? ¿Qué falló? Porque entonces, ¿no ya pagó el precio del rescate? Ahí es donde viene la inconsistencia. Porque entonces el que falló fue Cristo, y su sangre no salva a todos, ¿no? Por eso no existe una redención universal donde le aseguremos la salvación a todos aquellos no arrepentidos, a todos aquellos que van a morir en sus delitos y sus pecados. No, hermanos, no hay una redención limitada. Pero vamos a empezar con esta doctrina. Apenas estamos calentando motores, ¿no? Porque hermanos, la redención limitada te va a anunciar el precio de la libertad espiritual, donde Dios viene a rescatar. Vamos a poner el ejemplo de una guerra, ¿no? Una guerra. Ustedes saben que en una guerra se toman a prisioneros del ejército contrario y viceversa, y se llaman prisioneros de guerra, de tal manera que se hacen negociaciones para dejar en libertad a esos prisioneros de guerra que tiene el ejército contrario. Bueno, exactamente, de una forma muy simple, porque no es simple, estamos por este ejemplo para entender que es el precio de la libertad para esa gente que está prisionera en tres reinos. Número 1, el reino del poder maldito del pecado. Allí están todos, donde, ¿cómo te das cuenta de que estás en el poder del reino del pecado? De que ni tú mismo te aguantas. Tu esposo ya no te aguanta, tus hijos ya no te aguantan, en el trabajo ya no te aguantan, vas de trabajo en trabajo, ni los de tu banda te aguantan, ¿no? O sea,
O sea, ni tú mismo te aguantas por el pecado, donde a los que más amas es a los que más dañas. Y tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Te salvas del reino del pecado. Número 2, te salvas del reino de Satanás y te salvas del reino de la muerte. Nada más el precio de rescatarte de ahí. Te rescata de la condenación eterna, te rescata del juicio eterno, te rescata de las llamas eternas, te rescata hasta de ti mismo. Pero seguimos calentando motores, por eso es el precio de esta libertad. ¿Para qué? Para que hagas lo que tienes que hacer. Hermanos, miren, voy a usar muchos, ustedes saben que acostumbro muchos ejemplos de palitos y bolitas para que lo más difícil, hacerlo más fácil y sea comprensible. Voy al tianguis y veo a un señor que tiene sus jaulas y tiene ahí pajaritos. Le digo, ¿cuánto cuesta cada pajarito? No, pues 1,000 pesos. ¿Y cuántos tiene ahí? 20. Vamos a suponer que traigo 20,000 pesos, ¿no? Y le digo, deme estos 10. Ahí están los 10, ¿no? Me los pone, ya ven que se los ponen en una bolsita de papel de estraza. Los pone allí, ya le doy el dinero, a los otros 10 no, nada más estos, y rompo la bolsita de estraza y se van, ¿no? Se van. ¿Y se están yendo los pajaritos? No, yo los he dejado en libertad. ¿Pero por qué? Para eso los compré. Escuchen, para que por primera vez se comporten como pajaritos. Allá adentro no eran pajaritos, no volaban, no comían en los árboles. Dios te devuelve la libertad para que por primera vez te comportes como un ser humano. O sea, esto es increíble. Por eso, por primera vez empezamos a convertirnos, porque Dios a comportarnos como seres humanos, porque Dios le devuelve al ser humano, ¿verdad?, la imagen de Dios, un hombre creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y por primera vez empezamos a ser seres humanos. Por eso, esta salvación nos habla de una limitación en relación con lo que Cristo hizo. Una limitación importante, porque Cristo en la cruz de Calvario hizo esto, hermanos. Vean, hay un libro hermoso que tiene más doctrina de la que ustedes se creen. Se llama El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino es un libro totalmente doctrinal, no es un libro de cuentito, no. Y ahí hay una figura que se llama el río de la muerte. Es un río, ¿no? Este es el río, las aguas del río, ¿sí? De este lado es el cielo, de este lado es la tierra, y el ser humano, según la doctrina de la redención limitada, lo que hace es hacer un puente que llega desde la tierra a la mitad del río de la muerte, y de ese lado Dios ya hizo un puente que es Cristo, ¿no? Y el hombre le toca hacer su parte, según los arminianos, le toca hacer su parte para lograr atravesar de la tierra al cielo. Eso es lo que enseña la doctrina arminiana. Tú haces tu parte, Dios ya hizo su parte, pero cuando venimos a la Biblia encontramos que Dios ya hizo un puente desde allá hasta acá,
¿sí?, en el que Cristo construyó este puente. La palabra pontífice, ¿no?, o sacerdote, es la palabra puente. Dios es el puente entre la eternidad y la tierra, para que el predestinado corra a través de este puente por la gracia, la elección, la justificación, la regeneración, pase a la eternidad cuando muera. Entonces, sí, dicen los arminianos, sí, Cristo hizo una redención universal, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Es cierto eso? Híjole, hermanos, ¿de dónde sacaron esto, no? Aquí la pregunta es: ¿cuántos cigarros verdes se fumaron antes? Perdón, yo sé que suena así muy feo, pero es que es increíble después de ver tantas evidencias. Por eso, estas personas que van a pasar de la tierra a la eternidad, las encuentran ustedes en Apocalipsis capítulo 7, una gran multitud que está entrando al cielo, y la primera frase que dice no es arminiana. Vean ustedes por favor en Apocalipsis, ya leímos Mateo 20, 28, pero vamos aquí a Apocalipsis capítulo 7 para demostrar que allí en el cielo no hay ningún arminiano. ¿A qué me refiero? Vean ustedes, Apocalipsis capítulo 7, dice en el versículo 9: después de esto, y he aquí una gran multitud, gracias, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a mí, que yo recibí a Cristo y repetí mi oración de fe. ¿No? ¿Así dice? No. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Suena arminiano? Hermanos, esta posición, cuando Cristo vino a pagarle a la justicia, cuando se pagó el rescate, todo el precio de la redención, si a un secuestrado piden una cantidad de dinero y nada más se da el 80% del precio del rescate, del secuestro, ¿dejarán libre a esa persona? ¿A dónde quiero llegar? Que el precio que pagó Jesucristo fue al 100% todo lo que tú y yo debíamos. ¿Habías robado? Ya fue pagado. ¿Habías abortado? Ya fue pagado. ¿Habías asesinado? Ya habías pagado. ¿Habías cometido fraude? ¿Habías hecho las cosas más inmencionables de la depravación humana? Ya fue pagado todo. Él pagó la deuda total de tus pecados de acción, de tus pecados de omisión, de todo lo que hiciste en tu imaginación, todo como las cosas más depravadas, inmundas, inhumanas que han pasado por el cuarto de la imaginación de tu cabeza. Todo eso ya fue pagado. Por eso pagó la deuda. ¿Y esa deuda a quién se la pagó? Bueno, quiero recordarles que por ahí hay un hereje, y así lo decimos públicamente, hay un hereje llamado Benny Hinn, ¿sí?, que dice que Cristo fue al infierno, y ahí en el infierno lo amarraron, y que Satanás estaba golpeándolo, porque a Satanás le pagó el precio de la redención. Hagan ustedes el favor de este hereje.
O sea, es una blasfemia de 24 quilates. ¿Cómo es posible, no? Hermanos, el precio de la redención se lo pagó al Dios, el juez, el que está sentado en el trono de justicia, el juez del universo. Cristo le pagó al juez la deuda legal, penal y jurídica que tú y yo debíamos. ¿A cuánta gente habías lastimado? ¿A cuánta gente le habías causado tanto dolor? Tanto dolor. Nada más le preguntamos a tu mamá, a tu papá, le preguntamos a tu esposa, a tus hijos. Hermanos, por eso el precio de la redención fue pagada totalmente. Ahora les hago 3 preguntas, a ver si estamos entendiendo la doctrina. Primera pregunta: ¿pagó todos los pecados de todos los hombres? No, ¿verdad? O sea, no. Segunda pregunta: ¿pagó todos los pecados de algunos hombres? Sí. Tercera pregunta: ¿pagó algunos pecados de todos los hombres? Otra vez. ¿Pagó algunos pecados de todos los hombres? No. O sea, esto es un juego, aparentemente es un juego de palabras, pero estamos confirmando que sí esté cayendo bien la doctrina en tu cabeza. Por eso se llama esto una liberación que Cristo hace, que Dios hace, que la salvación hace de estas personas. Entonces, en este mundo de que mucha gente que se autodenomina cristiano, hay estas 3 posiciones. La arminiana, que Cristo murió, pero no le aseguró la salvación a nadie, ya lo vimos. La otra, la posición universalista, que Cristo murió por todos los hombres, por todos los pecados de todos, y al final hasta el diablo va a ir al cielo, ¿no? Y la tercera, que Cristo murió solamente por los pecados de los predestinados, solamente. Por eso, entonces, vamos entendiendo esto, y aquí la pregunta es que, y esto sí me lo han hecho así frontalmente: a ver, tú pastor, me dicen a mí, tú le estás poniendo límite a la obra de Jesucristo. Digo, no, yo no. Sí, lo que estás enseñando es que tú le pones límite al alcance de la salvación que Cristo vino a realizar. Digo, no. Vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Pero antes de ver esos versículos, primera pregunta: ¿muchos son todos? ¿Muchos son todos? No, muchos son muchos, pero muchos no son todos. Por favor, Mateo 20:28, el pasaje que habíamos leído antes de empezar. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Un grupo delimitado. Un grupo. ¿Muchos son todos? No, muchos son muchos, no, pero no son todos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién le pone límite al alcance de la obra de Jesucristo? ¿Un pastor, una iglesia, una posición teológica o él mismo? Ahora, espero que se espanten de ver la abundancia de versículos que hay en este punto. Mateo 26, por favor. Y este texto es maravilloso, glorioso. Es un pasaje que habla mucho de la cena del Señor. Y dice Mateo 26, versículo del 26 al 28, por favor. Dice así la palabra de Dios: y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo,
y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Así es, el versículo 28 es determinante, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quién le pone el límite al alcance de la obra de Jesucristo? Él mismo, hermanos. O sea, la gente se enoja por escuchar estas verdades y cree que uno escribió la Biblia. No, Dios me libre, yo no puedo, no alcanzo mi cerebro ni a poner un punto aquí, ¿no? Entonces es Dios el que está estableciendo eso, pero es que eso es del Nuevo Testamento, también del Nuevo. Por favor, vamos a Isaías 53, para que vean ustedes que desde el Antiguo Testamento, esta es una muestra de Isaías 53, en la que Cristo está manifestando el alcance de su obra, muriendo solamente por su pueblo. Ustedes saben que Isaías 53 es una descripción del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Describe a Cristo en la cruz de Calvario, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A cuántos? Por su conocimiento, el Evangelio, justificará a mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de ¿cuántos? De muchos, y orado por los transgresores. ¿Quién le pone el límite al alcance de la obra expiatoria de Cristo? Él mismo. Cuando ustedes encuentran un arminiano, no es motivo de pelear. Al arminiano hay que enseñarle y rogar que a esa persona Dios en ese momento le dé la humildad de escuchar tus argumentos. No saque la espada contra el arminiano. Algunos no saben, algunos son víctimas de pastores ignorantes, de falsos profetas, de sectas. ¿Sí? Esto no es para pelearnos con ellos, esto es para mostrarles el camino de la salvación. Pero vamos a seguir viendo más textos de muchos, porque hay muchos textos de muchos. ¿Sí? Vamos a por lo menos 10 figuras en las que Cristo muere por un grupo en particular. El primero, Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. El que lo encuentre, léalo con voz alta, por favor. Es en la palabra de Dios: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? ¿Los ateos son su pueblo? O sea, ahí hay un límite del alcance de la obra de Cristo. Sí. ¿Todo el mundo es su pueblo? Recuerden ustedes que en el Antiguo y el Nuevo Testamento el mundo estaba dividido en judíos y gentiles. Esa era la división que había en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Solamente judíos y solamente gentiles. Y estos dos, la suma de estos dos grupos era el mundo. Así se resumía. Entonces, Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Juan capítulo 10, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 10. Por favor, ¿quiere leer? Dice Juan 10:15. Juan 10:15, por favor. Amén. Dice, como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hasta ahí. ¿Por qué vino a morir Cristo? ¿Por los cabritos? No, ¿verdad? O sea, otra vez es muy claro el objetivo en la cruz de Calvario. Él no vino a ofrecer la salvación como en un tianguis, como una oferta, como una propaganda, pásele marchata, llévese la salvación. No, hermanos, no. Cristo vino a morir específicamente por el pecado de personas predestinadas y asegurarles a ellos la salvación. En Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Por favor, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Por ella, la iglesia. Por su iglesia. Una iglesia que se prostituye con herejías, ¿será su iglesia? Entonces, ¿derramó una gota por este grupo de personas? No, ¿verdad? O sea, eso es terrible, hermano, terrible. Y a lo mejor a alguien le puede doler esos versículos, pero esas son la verdad. Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. ¿Sí? ¿Con quién se va a casar en Apocalipsis 19 Cristo? Con su esposa. ¿Toda la humanidad es la esposa del Cordero? En el Antiguo Testamento, ¿todo el mundo fue la esposa de Jehová? Hermanos, aquí hay una gran verdad. Dos verdades, dos. Elegir implica rechazar. Yo escogí ponerme esta camisa y rechacé otras. El día que me compré estos lentes, rechacé otros. Cuando tu esposa te escogió, borró de su celular a muchos. No, hermanos, escoger implica rechazar, va implícito. Es lo que hizo el Dios eterno en la salvación. Número 2. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a 1 millón de planetas como el nuestro, lleno de
100 veces más de pecadores. La muerte de Cristo puede salvar a 1 millón de planetas más llenos de pecadores que este planeta. Pero Él le puso límite. No estamos diciendo que su obra no puede salvar a más. Estamos decidiendo que su voluntad fue salvar a personas predestinadas. ¿Me explico? Por eso este cuerpo de doctrinas ofende a mucha gente, se enojan. Les agradezco que no estén peleando, porque casi siempre me toca estar peleándome con personas donde levantan la mano: antes de que sigas, aquí está mal. Me han detenido los estudios, me han suspendido el estudio porque se ponen a discutir. Agradezco que están ustedes escuchando tranquilamente. En Juan capítulo 15, vamos a hacer un ejercicio aquí como este de Juan capítulo 15. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por quién puso su vida? Aquí tenemos un sermón que ayer el Face, no, ese todavía está vivo. Es que me borró uno de El Amor Ágape. Lo que es una verdadera amistad. Cuando una persona vive en tu alma y tú vives en el alma de esa persona, hay una identificación, hay una integración como personas, sus gustos, sus preferencias, su ser, su personalidad, su carácter, su idiosincrasia, toda su cultura, todo su ser. Amas a esa persona, así como David amó a Jonatán, ¿verdad? Y ese día quedaron sus almas ligadas. Así un amigo, y con un amigo no tiene secretos, y por eso dice aquí, no, que vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os digo. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, la Biblia es la mejor manifestación de amistad que Dios tiene hacia el predestinado. En este libro te muestra lo que ya hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. El sábado antepasado estuve con la iglesia de Nesa y toda la tarde estuvimos estudiando los últimos eventos actualizados al siglo XXI, de cómo la Biblia ha estado cumpliendo profecías y profecías y profecías en la que el hombre sin Cristo ni entiende, ¿no? Y estoy convencido que el que verdaderamente estudia la Biblia es la única persona que entiende lo que está pasando en este mundo, porque ya se lo había dicho su divino amigo. En Mateo 13:38, Cristo murió por la cizaña o por el trigo. Murió por el trigo, ¿no? Juan 17, versículo 9. ¿Qué dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién está orando y suplicando Jesucristo? Por los predestinados. Vean ustedes la íntima relación que hay entre elección y redención. Entre elección y la redención. ¿Es el mismo grupo o son grupos diferentes? Es el mismo grupo. Los que fueron elegidos, ellos mismos son los que van a ser rescatados
no es un grupo aparte, de tal manera que la elección y la redención van íntimamente, espiritualmente ligadas. Una produce a la otra. Es la liberación de un pueblo. Por eso, si alguien tiene dudas, yo les pregunto a ustedes, el sumo sacerdote que estaba vestido con todas sus ropas sacerdotales, en el pectoral traía grava, tezontle, arena. No, tenía solamente unas piedras que representaban a Israel. El sumo sacerdote solamente oraba, intercedía, mediaba por los elegidos, por los escogidos. Había una oración limitada. De hecho, hace muchos años que prediqué Juan 17 en nuestra iglesia, y así se llamó el sermón, una oración limitada. ¿Por qué? Porque Cristo, número 1, en Juan 17 está orando por él. Número 2, ora por sus discípulos, los que tú me diste, y luego ora por los que iban a creer, por el testimonio de ellos. Es una oración limitada. Por eso, vean ustedes, regresamos a la posición arminiana, y no es de que esté dando tumbos, ¿no? Sino que regreso a la posición arminiana para ver la insensatez de esta posición arminiana y ver la veracidad de lo que estamos enseñando. Si Cristo murió en la cruz de Calvario y a la mera hora, como una oferta, como una propaganda, pásele, y millones no recibieron a Cristo, como dice esta posición arminiana, ¿Cristo falló en su sacrificio? No, ¿verdad? Simplemente no es así la doctrina. Por eso, si Cristo está tratando de salvar a todos, como dicen ellos, ¿no? Está intentando salvar a todos y no puede, ¿no? Porque en mi libre albedrío yo digo que no, yo digo que después, ahorita no, que no me moleste. Ahí Cristo se queda en la cruz del Calvario. Pues aquí te espero, no, ese Cristo existe solamente en tu cabeza. Por eso, y aparte, ese Cristo es más hombre que Dios, porque siguiente objeción, Cristo no sabía que lo iban a rechazar, y entonces ¿para qué murió por todos? No, hermanos, este es un... No. Entonces, este rescate nos lleva a entender que hay dos argumentos que usan los arminianos para discutir este punto. El favorito de ellos es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la palabra mundo y la palabra todos son las favoritas de personas que sostienen esta doctrina. El problema, hermanos, por ejemplo, alguien que abraza, come, duerme, cena, Juan 3:16, en la mañana desayuna Juan 3:16, cena Juan 3:16 y come Juan 3:16, y en su culto dominical hasta atrás del púlpito está Juan 3:16, ¿no? Y todo es Juan 3:16. Cristo amó al mundo. Bueno, no tengo todo el tiempo para demostrar las 10 palabra mundo, y demostrar que la palabra mundo en la Biblia tiene más de 10 significados. ¿Cómo? Bueno, a ver, en español, la palabra mundo, ¿cuántos significados tiene? A ver, México es un país del tercer mundo, ¿sí?
a Chuchita la chismosa, no le diga nada porque se lo dice a todo el mundo. ¿Todo el mundo significa cada habitante del planeta? No, ¿verdad? De pronto llegas ahí al centro de la Ciudad de México y entonces, no, vamos, es que aquí hay un mundo de personas. Hermanos, tenemos una amplitud en la palabra mundo y nosotros, y el arminiano no lo quiere entender, pero vamos a mostrarle al arminiano que la Biblia sí tiene diferentes significados de la palabra mundo. Y vamos a hacer, no necesitamos ni siquiera salir de Juan 3, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y ver que en Juan 1, por favor, versículo 10, ¿cuántas veces aparece la palabra mundo? ¿Lo quiere leer, por favor? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. Si vemos el contexto, estamos hablando de Palestina. Y el mundo por él fue hecho, el planeta. Pero el mundo no le conoció. ¿Sí? ¿Quién es el mundo en ese sentido? Judíos y gentiles. 3 veces la palabra mundo en un solo versículo y los 3 representan lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes no, que usted lo está manejando así, pastor? Bueno, vamos a suponer que es el mismo significado. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Es lo mismo? No, ya no. ¿Y el mundo no lo conoció? No, o sea, no. Sí son 3 significados diferentes. En el mundo estaba, recuerden que en aquella época el mundo conocido es solamente Europa, Asia y todas esas partes, no había más. No se conocían las Américas. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, planeta, y el mundo no le conoció, judíos y gentiles. Ahora, Juan 3:16, ¿qué significa ahí la palabra mundo? Ahorita se van a caer de la silla, hermanos. Vean ustedes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que de cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, si la palabra mundo significa aquí gentiles, ¿todos los gentiles serán salvos? Sí, ¿no? Porque de tal manera amó a Dios a los gentiles. Entonces, van a ser salvos, pero pareciera que sí, pero en la aplicación es no. Ahora, vamos a poner aquí a elegidos. De tal manera amó Dios a los elegidos, para que todo aquel que te crea de los elegidos no se pierda, mas tenga vida eterna. Recorcholis, Batman, entonces hemos estado cantando un himno equivocado, ¿no? Porque entonces Juan 3:16 habla respecto a los elegidos. Por eso, vamos a otra vez. De tal manera amó Dios a los no elegidos, los gentiles. Amó Dios a los no elegidos, para que todo aquel que de él crea, ¿van a creer? No se pierda y tenga vida eterna. No, hermanos, el único, en el contexto, con esta doctrina gloriosa, el único significado de la palabra mundo es elegidos. Pero vamos a continuar para que ahorita vean ustedes esto. Ya llevamos varias. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, dice, por aquí está,
Juan capítulo 12. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. ¿Iban los argentinos ahí? O sea, la palabra mundo es ahí, es una multitud. En Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Qué dice? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa allí la palabra mundo? La palabra mundo es un sistema anticristiano que está ahí de la puerta para afuera. Es un sistema donde el rey de las tinieblas de este mundo gobierna, ha creado valores anticristianos, ha creado iglesias anticristianas, ha creado evangelio anticristiano, música anticristiana, amigos anticristianos, diversiones anticristianas, mercancías que te seducen y te vuelven esclavo de esas mercancías, de tal manera que te olvides del Dios de tu salvación y poco a poco te vayas apagando. Trabajos anticristianos, principios anticristianos, moralidad anticristiana, pero sobre todo iglesias anticristianas. Así, totalmente, iglesias anticristianas. Pregunta: si yo me hago amigo de este mundo anticristiano, ¿me convierto en enemigo de Dios? Por eso aquí el texto definición es un sistema anticristiano. Pero hay más, aquí ya llevamos 6 definiciones diferentes de la palabra mundo. Una última, porque hay muchos. Juan 17. ¿Sí? Juan 17, versículo 9. ¿Qué dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo. Recocho Luis Batman. Pues no de tal manera amó al mundo, y ahora no ruega por el mundo. A ver. Hermanos, amemos al arminiano. No es motivo de discusión con él. Con amor y con mansedumbre, preséntale esas doctrinas. Llévalo con la verdad a la cruz de Calvario. No lo subas a un ring, no. Llévalo a la cruz de Calvario. Por eso, hermanos, ustedes que ya están escuchando esos argumentos fortalecen la doctrina de la redención limitada. Sí. O sea, eso es fundamental, importante, básico, ¿no? Ahora, les estoy diciendo esto porque hay muchos textos que el arminiano agarra y saca su pistola y le mete 7 versículos. Ahorita que venga ese pastor viejito, canoso y de Irapuato, va a ver, ya. A ver, pastor, contéstame este versículo, ¿no? Y yo lo que vamos a hacer ahorita es darles argumentos a ustedes de que el contexto de la palabra mundo es importante, para que cuando este amigo arminiano que le enseñaron a cargar su pistolita con estas balitas que están fuera de contexto, ustedes con amor puedan debatirle. En este momento, ¿qué va a pasar con el arminiano cuando escuche todas estas definiciones? ¡Ah, caray!
¿sí? Ahora, la palabra todos. La palabra todos es cada habitante de la tierra. Cuando te vas en una excursión, en un camión, y ya se suben casi, ¿no? Y el chofer dice, ¿ya están todos? Sí, vámonos, ¿no? O sea, ahí también van los soviéticos, los chinos. No, otra vez la palabra todos habla de una multitud. No se lo digas a Chuchita porque se lo dice a todos, ¿sí? Todos ya están enterados, pero todos de tu familia, no cada persona de la colonia. La palabra todos igual tiene este mismo significado. Entonces, hay algunos versículos que vamos a ver en las que aparentemente Cristo sí murió por todos, ¿sí? Aparentemente, porque ya estudiando bien el contexto, no dice eso. Miren, por ejemplo, vámonos, aquí sí hay un poquito de grado de dificultad. Si no han puesto atención, les va a costar un poco de trabajo, pero no se preocupen, al final podemos contestar preguntas. Pero vamos a ir al texto, que son textos un poquito más complicados, y vamos a irle subiendo la complejidad a cada versículo, para que se den cuenta que algunos sí tienes que estudiarlos más para rebatir cuando un arminiano esté más estudiado y des los argumentos bíblicos. En el libro de Hebreos encontramos al primero de esos argumentos que aparentemente están que tiran esta doctrina. Mira, dice el libro de Hebreos, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, dice así, Hebreos 2:9: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y en ese momento echó un grito el arminiano, a ver, y brincando, ¿no? Aquí dice por todos. Tranquilo, hermano, tranquilo. Hay una respuesta, ¿sí? Hay una respuesta. Se los digo, tengo 38 años viendo esto y he visto que si no tienes el dominio propio se puede volver una guerra, porque se burlan de uno, lo escarnecen, diciendo, estás diciendo mentiras, aquí dice por todos. ¿Y saben qué hacen? Agarran la Biblia, la cierran y dicen, para mí es suficiente, bye. Y se van y te dejan ahí. Por eso, vean ustedes, vamos a identificar quiénes son los todos. ¿Sí? Vamos a buscar la identidad de estos todos. ¿Ok? Otra vez, versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Versículo 9, ¿quiénes son los todos? Y me dice el versículo 9, sigue leyendo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué? A ver, gustó la muerte por todos, pero va a llevar a muchos. El contexto me está diciendo que los todos son los muchos del versículo 10. Ya empezamos a ver más claro. Los todos son los muchos. Bien, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los todos son los muchos, versículo 11, son los santificados y se les llama los hermanos. Vamos viendo más claramente la identidad de estas personas. 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez,
yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los todos son los muchos son los santificados son los hermanos son los hijos que Dios le dio. ¿Ya vemos quiénes son los muchos? ¿Los todos no son los todos? ¿Me explico? O sea, el problema del arminiano es que ve la palabra todos o la palabra mundo y cierra la Biblia y ya no quiere escuchar nada. No, perdóname, no es así. 2 Corintios capítulo 5. Este está fácil. Es que estoy preparando el terreno para uno que está más difícil. Sí. 2 Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos. Cierra la Biblia y dice, redención universal, murió por todos. Querido amigo, vamos a leer el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son los todos? Los que ya no viven para sí, sino viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la identidad de los todos. Entonces, los todos es cada habitante del planeta Tierra. Discúlpame, pero el contexto dice que no. Ahora sí, vamos a llegar a 2 Timoteo, que es uno de los textos que se complican más. Perdón, 1 Timoteo capítulo 2, en relación con la explicación de este versículo. Sí, dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos lieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres... El arminiano otra vez, ¡pum!, cierra la Biblia y dice, aquí dice que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Es cierto eso? Porque si Dios quiere que todos sean salvos, entonces ¿para qué hizo un plan de salvación, una elección, una redención limitada? ¿Para qué? No, hermanos. Aquí lo que está haciendo, y vamos a ponerle aquí en el pizarrón, ¿sí?, es un racismo de judíos de los judíos. ¿Los judíos amaban a los gentiles? No. Si pasaba un gentil junto a ti y su sombra te tocaba, no, casi se cortaban ese pie, iban al tabernáculo a limpiarse porque la sombra de un gentil te había tocado. O sea, era algo abominable para un judío. Por eso, pensando en el racismo judío, Pablo les dice a los cristianos que habían salido de un judaísmo, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. En ese momento, ¿qué creen que había pensado los judíos? ¿Qué? Pablo, ¿por los gentiles? ¿Por los gentiles? Sí. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, no solamente por los gentiles, sino por los reyes, el César, los centuriones, el senado romano, por todos ellos. Sí. La salvación también vino para gentiles. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí ya metemos dos preguntas. ¿Es salvos sin distinción o salvos sin excepción? ¿Que todos sean salvos sin distinción o todos sean salvos sin excepción? O sea, Dios nada más vino a salvar a herreros y a plomeros, ¿no? Ora por herreros, por plomeros, por eléctricos, por mecánicos, por obreros, por gerentes, por banqueros, sin distinción. Ora por todos. Ora por todos. No está diciendo que Dios va a salvar a todos, sino que tu oración sea sin racismo, ¿no? ¿Los del PAN van a orar por los de Morena? Entonces, el judío tenía que orar por todos sin distinción. Dios quiere que todos los hombres sean salvos sin distinción, no sin excepción. Por eso este es uno de los versículos así el más complejo. Dice, ay caray, ¿y cómo le entiendo? ¿Y cómo le entiendo? Este versículo hay que masticarlo. Pero las dos palabras que te van a ayudar a que quede claro en tu mente es que Dios quiere que sean salvos sin distinción. Escuchen, de razas, de oficios, de color de piel, de nivel económico, de nivel de cultura, a un obrero y un multimillonario, un gerente y un empleado, sin distinción. No podemos orar solamente por algunos, sin distinción. Y más adelante dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo. Y otra vez el arminiano, aquí dice que hay una redención universal, se dio en rescate por todos. Otra vez, a ver, amigo arminiano, se dio en rescate por todos, sin distinción o sin excepción. Sin excepción. Entonces, Hitler no arrepentido irá al cielo. Sí, según ellos, ¿no? El diablo no arrepentido irá al cielo. Sí. No, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos sin distinción. Cristo no murió solamente por los burócratas, Cristo no murió solamente por el sector empresarial, privado empresarial, no, murió sin distinción de géneros, oficios, razas. ¿Sí es claro esta explicación o quieren que abunde más? Es racismo. Por eso hay otro versículo igual de complejo, ¿sí? Está en 1 de Juan, Primera de Juan 2, versículo 2. 1 de Juan 2, 2. ¿Qué dice, hermanos? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El universalista, dice, ¿ya ves aquí? Por todo el mundo. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo esa explicación. ¿Por qué? Porque otra vez, vean ustedes lo que está escribiendo Juan en el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y en ese momento viene a su mente los racistas que son los judíos. Dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios en todo el mundo tiene predestinados y a ellos también va a llegar la salvación. Él es la propiciación
Él es el sacrificio que se pone entre el juez y el pecador y que detiene en su cuerpo el castigo que viene sobre su pueblo. Yo siempre he puesto el ejemplo más simple que tengo de la propiciación, que cuando Pepito se portó bien mal y llega el papá y la esposa dice, Pepito hizo esto y esto y esto, y el papá ya cansado de Pepito se quita el cinturón. Ya te lo había dicho muchas veces, se quita el cinturón y riata, ¿no? Le avienta el cinturonazo como latigazo, y el hermano mayor, no papi, no, 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 y se avienta. ¿Y quién recibe el cuerazo? El hijo mayor. En ese momento, el hijo mayor es la propiciación por los delitos de Pepito. Entonces, Cristo es el que se pone en medio del juez y el pecador, y él recibe en su persona todo el juicio del peso de la ira de Dios. Entonces, él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan, y no solamente por los nuestros, recordando el racismo de los judíos, sino por los de todo el mundo. Cristo vino a pagar pecados de negros, blancos, amarillos, latinos, anglosajones. ¿De dónde lo podemos ver? Vean ustedes el texto que vimos al principio de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vean ustedes el cumplimiento de este versículo. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El versículo 9 nos habla de una redención limitada. ¿En dónde? Dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. No dice, vean ustedes aquí, la cual nadie podía contar. No dice todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas. ¿Eso sería redención universal? Sí. Pero dice de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas. ¿Se acuerdan cuando fuimos a la secundaria que nos enseñaron la teoría de los conjuntos? Está el cuadro, luego está A más B más C más D. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí, ¿no? Bueno, la intercesión es esta. ¿No? Esto sería de todas naciones, de todas tribus, de todas lenguas. Así sería eso. Ahora, si dijera todas las naciones, así sería, ¿no? Entonces, la intercesión de conjuntos es la redención limitada. Es lo que está enseñando ahí. Disculpen mis ejemplos muy infantiles, pero algo así. Y ya. Pero ahorita regresaron un poquito a su pasado. ¿Se acuerdan de la secundaria? Entonces, esta intercesión de conjuntos nos habla que solamente estas personas de toda tribu, lengua, nación y pueblo son los elegidos. Pregunta, ¿es la propiciación por todos los pecados de todo el mundo? No. ¿O sí? A ese momento, con tantos argumentos bíblicos, ¿qué le pasó al arminiano? Hermanos, esto es, ¿no?, la importancia de
la doctrina. Por eso, de verdad, cuando hablen de esto, pídanle a Dios que les ayude a tener amor por el arminiano, porque cuando Dios nos explicó esto a nosotros, si no nos lo hubieran explicado con amor, nadie hubiera entendido, hermano, nadie. Entonces, vamos a hacer un espacio para preguntas. Y una de las cosas, antes de empezar las preguntas, es que si Cristo vino a rescatar, ¿qué es lo que rescató? ¿Qué es lo que rescató? Porque la pregunta es, ok, no sé cuántos de ustedes han visto, ¿no? Rescatando al soldado Ryan. No, hace muchos años cuando salió esa película, a mí hasta el final, sí, me dio un ataque emocional y sí, casi se me salieron las lágrimas cuando el soldado Ryan va a la tumba del coronel que fue usado para rescatar al soldado Ryan, y está ahí enfrente dándole reverencias a la tumba de ese soldado valeroso, y le voltea y le dice a su esposa: dime que no fue en vano la muerte del coronel, dime que he sido un mejor esposo, dime que he sido un mejor ser humano, dime que valió la pena la muerte de todo este equipo que fue a salvarme, dime eso, ¿no? Y él ya llorando, y le dice a la esposa: sí, dice, ha sido un mejor esposo, o sea, no fue en vano, ¿no? Y ese tiene que ser el sentido. ¿Por qué? Porque Cristo vino a comprar, a rescatar, pagó el rescate éramos nosotros cadáveres, leprosos, esclavos, éramos reos de juicio, éramos servidores del demonio, éramos muchos ya basuras humanas. Ante los ojos del Dios Santo éramos un vómito, nuestras vidas eran un vómito, éramos traidores, éramos lo vil, éramos lo menospreciable, éramos lo necio. ¿Para con qué fin? Porque aquí hay todavía más tela donde cortar. ¿Para qué fue esta redención? ¿Para qué? Bueno, exactamente es la explicación que viene a continuación. Número 1. ¿A quién le pagó el precio de la redención? ¿Es cierto lo que dice Benny Hinn? Digo, hereje. Allá cuando surgió este hombre, que apenas yo empezaba con mi cristianismo, a mí se me hizo fácil decirle que se llamaba Ben y Hinn del Diablo. No, ¿cómo se llama? Ben y Hinn, ¿no? Ben y Hinn del Diablo. Hermanos, o sea, este hombre, ¿cómo dice que Cristo estaba ahí en el infierno siendo azotado porque Satanás se lo estaba latigando? Por favor, o sea, no, ¿cómo crees? ¿A quién le pagó Dios el precio de la redención? A Dios Padre, que es el juez del universo. Por eso, ¿qué le pagó? ¿Qué le pagó? Bueno, esta redención fue pagada, voy a borrar esto, hermanos. Este precio de la redención fue pagada con 3 figuras que la Biblia usa en toda, como un cuerpo doctrinal. ¿Sí? Las 3 figuras. La primera, tribunal. Segundo, sacrificio. Y tercera, aquí en la tercera posición nos tengamos que detener un poquito más, porque es la más amplia. Estas 3 figuras, que son también cuerpo de las doctrinas, nos guían para entender más el valor de la redención. Cada ser humano, hermanos, cada ser humano ante el Dios que está sentado en el trono de justicia, así lo enseñan varios salmos,
que Dios está sentado en el trono del juicio. Él es el juez. Su ley ha sido escupida. Cada ser humano, tú y yo, éramos unos delincuentes espirituales. Sobre ti y sobre mí había una orden de aprehensión en el Supremo Tribunal del Universo. Dios ya había iniciado una querella contra cada ser humano, de tal manera que contra cada ser humano hay una orden de aprehensión, lo creas o no lo creas, contra ti y contra mí había una orden de aprehensión. En una forma metafórica, Dios iba a llamar a la muerte, le iba a dar la orden de aprehensión, tráeme. Y es lo que hace la muerte. La muerte viene por esa persona, saca tu alma, que es tu persona, y este cuerpo ya no se vuelve a peinar, se lo llevan directamente a la cárcel del universo. ¿Cuál es la cárcel del universo? El infierno. De tal manera que la redención es a través de una doctrina que se llama la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la acción legal en la que un juez te declara inocente, sin culpa, sin antecedentes penales, porque la divina justicia ya cayó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado. La justicia ya no tiene nada contra ti, ya fue satisfecha a través de cobrarle a un inocente todo lo que nuestra asquerosa vida había hecho. Por eso la redención nos rescata de que tengas que pisar el tribunal. En mi Face personal, ahí ustedes van a encontrar un sermón que yo pienso, supongo, que es de lo mejor que su servidor ha predicado en el púlpito de la iglesia de Irapuato. Se llama Los dos juicios finales. Y ha causado polémica cuando la persona no tiene mucha Biblia en su alma, porque ese sermón de los dos juicios finales sostengo bíblicamente que es correcta esa interpretación. Hermano, pero es que solamente la Biblia habla de un juicio final. Sí, el de los impíos, pero ya aconteció el juicio final de los predestinados, porque Isaías 53, ¿por quién murió? Por los elegidos, predestinados, ¿no? Murió por ellos. ¿Cuándo murió por ellos? Hace 2000 años. Fíjate, hace 2000 años aconteció mi juicio final. Sí, ¿no? Yo ya fui juzgado en un inocente, y ese inocente le pagó a la justicia. Y todo lo que se declara ahí, porque en ese sermón voy molido. ¿Qué significa molido en el sentido jurídico? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas esas palabras son explicadas en ese sermón, de tal manera que mi juicio final ya sucedió hace 2000 años en Cristo. Entonces el juicio final del predestinado ya aconteció. Lo único que falta es el juicio final de todos aquellos no arrepentidos. Por eso ¿se entiende la redención legal? Te tocaba la silla eléctrica, te quitan de allí y un inocente se sienta. ¿Te rescató de la condenación? Sí. Bien. El sacrificio. Aquí es la propiciación. La redención es una extensión de la redención limitada. ¿Por qué?
Porque toda la doctrina de sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento era la ilustración de que la persona metafóricamente presentaba un animalito para que fuera ejecutado en el tabernáculo por los pecados que él había cometido, y él venía a presentar a un inocente para que él le pagara la justicia. Pecaste, cordero; pecaste, cordero. Y así el judío creció desde chiquito viendo que si hacía algo malo, un inocente tenía que pagar. De tal manera que ese animalito era la propiciación. La propiciación es otra extensión de la redención limitada. Sí, porque en lugar de que yo sea ejecutado, un inocente lo era. Y la esclavitud, otra doctrina, porque aquí es donde ya viene la redención. La esclavitud, la persona no tenía voluntad, estaba al servicio de tiempo completo de alguien. Hermanos, así estamos como pecadores, servidores de tiempo completo del pecado. ¿Cuántas veces? No, es que ya no quiero, no, es que ya me costó mi divorcio, ya me costó mi familia, no, es que ya hasta pisé la cárcel, ya me he degradado, y así te lleva a los pies, ¿no? Ya cuando te das cuenta, ya lo hiciste otra vez. No querías contestar ese mensaje, ya lo contestaste. Ya querías decirle no a tus amigotes, ya le dijiste que sí. O sea, estábamos de tiempo completo. ¿Qué es un T por 8? ¿Qué es un cocainómano? ¿Qué es un delincuente? ¿Qué es un asesino serial? ¿Qué es gente entregada a la maldad? El chismoso, el continuo, el mentiroso, el tranza, el gandalla, el abusador, el violador, el pederasta, de tiempo completo. Y aunque el adúltero vea a su amante una vez por mes, pero está pensando en ella, la desea, la extraña, ya le compró un regalo, lo que sea, está en su mente, pensamiento, palabra, en hechos, de tiempo completo. Por eso, rescatados, libres para hacer lo que debemos hacer. Vean, y así podemos ir con muchas doctrinas y ver la amplitud de todas estas doctrinas. Por eso, ¿para quién fuimos redimidos? Apocalipsis 5:9, nos ha redimido para Dios. Nos ha redimido para Dios. ¿Qué significa eso? Para volver a ser propiedad de Dios. Hace muchos años, eso ya se los platiqué la primera vez que fueron a Irapuato. Les decía yo a ustedes de un papá y un niño que hicieron un barquito. Y lo estuvieron construyendo los fines de semana hasta que quedó muy bonito el barquito. El papá lo barnizó, quedó de lujo el barquito y le dice: papi, vamos a probarlo. Y fueron a la fuente de la Alameda ahí de su colonia. Y estando allí en la fuente, el barquito empezó a funcionar bien y todos contentos de la funcionalidad del barquito. De pronto hay un accidente y corren a ver qué pasó, regresan y ya el barquito no estaba. Casi se muere el niño, y un día pasando por el centro, el barquito estaba en un mostrador. Papá, mira mi barquito, papá, mira mi barquito, ese es mi barquito. Y entró: señor, ese es el barquito mío, démelo. Y ya el señor le dice, hablando del papá, dice: mire, ese barquito está en venta, si el niño lo quiere, cuesta tanto. El papá entendió que alguien lo había vendido con el señor no tiene la culpa. Dice: ¿cuánto cuesta? Tanto. Dice: está bien. Dice: papá, que no la parte, yo voy a trabajar y a pagar dinero para venir y comprar el barquito, ¿no? Total, el papá le da un dinero, apártemelo, ¿no? El niño se pone a trabajar como loco, regresa en la semana y dice: aquí está su dinero. Dice: denme mi barquito. Y ya el señor le da el barquito y el niño agarra su barquito. Dice: barquito, dice, ahora eres mío 2 veces.
Primero porque te hice y segundo porque te compré. La redención nos vuelve a ser propiedad del dueño original. Por eso, si tu vida es todo menos ser cristiano, no te engañes, de verdad, aún estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Por eso, ¿para quién se pagó la redención? Dice Apocalipsis 5:9, para redimidos, para Dios, para volver a ser propiedad de Él. ¿Para qué? Y 3 veces en Efesios capítulo 1, para la gloria de Dios, para la gloria de su gracia, repite el apóstol Pablo, para que Él sea el glorificado. Cada predestinado, redimido eficazmente es un trofeo de la gracia, trofeos del sacrificio de Cristo, trofeos de la cruz de Calvario. Eso es lo que es cada redimido. ¿Cuándo? Primera de Pedro 1:20. El cordero que fue sacrificado y inmolado antes de la fundación del mundo. Y este versículo es valiosísimo, hermanos. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que Dios ya tenía la solución antes de que el pecado entrara a este mundo. No fue de pronto que Dios le dio una mala noticia. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre pecó, Señor, el hombre pecó, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, hermanos, Dios es perfecto, Dios es omnisciente. Dios ya tenía un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso, ¿para qué fuimos redimidos? Para que la gloria de Dios se manifestara, porque Dios ya lo sabía y no tiene prisa, y ya había previsto esta gloriosa solución. Por eso, algunos de ustedes están sin redimir, algunos de ustedes no tienen evidencia de haber sido redimido, todavía sigues esclavo de ciertos pecados, de ciertos pensamientos, esclavo de la pornografía, esclavo de la droga, esclavo de la mentira. Tengo que decirte que no has sido redimido. Y es mi obligación moral decirte que eres todavía objeto de la justicia de Dios. Los redimidos ya aconteció su juicio final. No hay evidencia de regeneración. Te gusta ir al culto y cantar, te gusta ir al culto y que te den, ay, ¿cómo has cambiado? Pero no hay nada de nuevo en ti, como una nueva criatura. Serás objeto de la justicia. Objeto de la justicia. Ruégale a Dios que tú hayas sido un predestinado cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Ruégale que te redima, que pague el precio de tu rescate. ¿No? ¿Te imaginas que alguien dice, oye, Señor, dime, ¿vas a rescatar a Juan Pérez? ¿Qué? No, ay, no. Y que Juan Pérez escuche eso, ¿no? O sea, te hacen el feo. Hermanos, lo más hermoso es que Cristo no le hizo el feo cuando decidió pagar el precio enorme, universal, para redimirte a ti y a mí. Pídele que pague el precio de redención. Si estás sin Cristo, no. Que vuelvas al estado original en que el hombre fue creado. Por eso lo dijimos en el estudio pasado. Adán tenía 3 atributos notables que se notan en el capítulo. Era justo, santo y amaba la verdad del árbol de la vida. Cuando peca, pierde la justicia, la santidad y la verdad. Por eso el ser humano, sin saber, queremos justicia, ¿no? Las esposas, quiero que me haga justicia contra este esposo, o el esposo, quiero que me hagan justicia contra esta esposa, o los hijos, no queremos justicia, que ya estos papás que tenemos, ¿no? Todo el mundo anda clamando justicia, todo el mundo se quiere portar bien, entre comillas, ¿no? Nada más son planes, pero no lo hacen, la santidad, y todo el mundo quiere conocer la verdad y a la mera hora enseñan mentiras. Cuando la redención viene a nuestras vidas, la justicia de Cristo me es imputada,
se me da una justicia mejor que la que tenía Adán, se me acredita, transfiere la santidad de Cristo, es mejor que la de Adán, y por primera vez mi corazón empieza a amar la verdad de Dios. Restituido al estado original, pero mejorado. Y cuando venga la llevada a la gloria y Dios a cada redimido le dé el cuerpo glorificado, fíjate, mente glorificada, alma glorificada, corazón glorificado, pensamientos glorificados, deseos glorificados. O sea, hermano, Dios se va a encargar de que nunca jamás en la eternidad vuelva a acontecer lo que aconteció en Edén. Esto y 20 horas más de redención limitada es lo que contiene esta maravillosa doctrina. Despidamos en oración. Ya llevamos 2 horas y media. A ver si no se apaga el celular. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos con todo el corazón la dicha tan grande de sumergir nuestras almas en este libro glorioso, en cada texto maravilloso de que tú viniste a asegurarle la salvación a cada predestinado, pagando el precio de rescate para cada uno de los elegidos. Te damos las gracias de que es tan consistente esta doctrina, porque tú elegiste a ciertas personas y Cristo vino a morir solamente por ellos. Ni uno menos, ni uno más. Gracias, Padre, por la unidad que hay en las doctrinas y de que nuestra alma las puede asimilar. Te doy las gracias de que la Iglesia de la Joya aquí en León me permite usar estas instalaciones para exaltarte a ti como el Dios de la salvación de tu pueblo. Que Cristo sea predicado, anunciado, exhibido como el único ser que pudo redimir a un número enorme de gente predestinada para llevarlos a la gloria. Y que tu Espíritu Santo nos haya iluminado nuestro entendimiento para entender, valorar y apreciar esta gloriosa doctrina. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.